En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, queridos oyentes de Aquí se habla libertad. Hoy lunes 17 de junio, sean todos bienvenidos a nuestro programa. Hoy de un día lluvioso y frío, ya comenzaron las lluvias, entonces pareciera. Para nosotros es muy grato estar aquí con ustedes. Gracias a la Dirección General de la Estación, a Jaime Nestares, en la gerencia de producción a Wilix Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, pero hoy con nosotros Juliet Córdoba, en los controles César Arteaga y con ustedes como siempre Rocío Guijarro. No sé si el profesor Víctor Maldonado ya está conectado. Ya estoy aquí. Hola Víctor, ¿cómo estás? Y bueno, comenzamos nuestro programa y hemos invitado para que nos cuente todo esto que ha pasado en las últimas semanas, en los últimos días con el tema de la caída del AVA. Creo que está Iván Méndez, Iván por Caracas por allí, que le pedimos pues que nos contara qué fue lo que pasó. Incluso la CanTV sacó un comunicado de este problema y creo que el AVA está regresando poco a poco a los hogares y a las oficinas aquí en la ciudad. Creo que el daño fue aquí prácticamente en Caracas, no sé si fue en todo el país. Bueno, queríamos, no sé si está conectado Iván, Juliet. Sí, ahí está Iván. Saludos, Iván, ¿cómo estás? buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, Iván, queríamos invitarte para que nos comentaras sobre todo este tema que ha sucedido con la conexión a Internet a través de la plataforma AVA de CanTV. Ok, sí, el jueves pasado, acuérdate que lo del AVA es un servicio que se viene deteriorando paulatinamente. Va acumulando fallas de infraestructura, va acumulando fallas de software. En paralelo hay quien dice que de alguna manera no deja de parecer que hubiese cierta intencionalidad aquí, porque al final la gente que hace oposición al régimen se comunica por las redes y por el internet. Entonces, de vez en cuando suceden estos picos. Recuerden que en abril tuvimos uno y el del jueves afectó a más del 70% de los clientes de CanTV, que de por sí es el servicio más utilizado en el país, porque Inter, que es el que continúa el que le sigue, no abarca ni a un 9% de los clientes de la banda ancha fija residencial. Ellos argumentaron una falla de DHCP, que es uno de los servicios de la infraestructura como tal, pero en realidad esta semana, desde el lunes, ya habían reportes de usuarios que estaban sin servicio. Fíjate, Rocío, que esta mañana yo coloqué en Twitter, en @IvanX que iba a estar con ustedes, y le pedí a la gente que nos indicara dónde están y desde cuándo tienen la falla. Y no ha parado de llegar reportes de todo el país. No sé si hay tiempo, te voy a leer, por ejemplo, fíjate, caídos, ¿no? Mérida, María Figuera, 3 meses, Cagua y el Limón en Aragua, Naguanagua en Carabobo, Maracay, Puerto Ordaz, Los Olivos de Puerto Ordaz, 3 años, Prevo, Valencia, 9 meses, Carúpano, reporta Nilsa, 2 meses, Carrizal, José Contreras, 3 meses, Barcelona, El Paso, Los Teques, 3 años. Y en Caracas sigue una gran parte de la ciudad sin servicio desde el lunes pasado. Santa Mónica reportó María Bosque, La Bonita, Terraza del Ávila, Prado del Este, San Bernardino, La Urbina, Cumbres de Curumo, Cafetal. Como ves, es una falla estructural sobre la cual se están montando estos eventos que se atienden como una emergencia, pero el servicio sigue en picado. Bueno, es que imposible además con esas tarifas y todo lo que lleva pues a la caída de una plataforma de internet que en el mundo entero es la forma de comunicarse, pues tenía que ser así, Iván. Pues el socialismo lo que trae es precisamente atraso y deterioro de toda forma de comunicación y de vida de los ciudadanos pues en un país. Entonces esto es parte de ese deterioro que
como tú dices, cada vez será peor, pues, porque tampoco hay la posibilidad de que entren otras empresas que puedan brindar ese servicio, ¿no? Exacto, fíjate que ahorita hay 80 prestadores de servicios. Lo que pasa es que muchos están orientados a lo corporativo o son regionales, ¿no? Pero las tarifas se han empezado a ajustar, digamos que en el último trimestre, las operadoras han venido ajustando tarifas, todavía están muy distantes de las tarifas internacionales. CanTV misma empezó a ajustar tarifas, pero claro, el rezago es tan grande que no hay manera de solucionarlo en el corto plazo. Aparte de eso, me incorporaron a CanTV al elefante blanco este que llaman Corporación Socialista de las Telecomunicaciones y Servicios Postales, bajo el mando de un coronel de la Guardia Nacional, ¿no? Que es Eliezer Márquez Monsalve, y el servicio parece que se ha deteriorado más en las últimas semanas. Entonces, es otra paradoja, pues me creas un mega organismo que contiene CanTV, Movilnet, Telecom, las transmisiones Red TV, hasta Hipostel, y el servicio lo que va es en picada. Entonces, claro, porque es que el socialismo, parte de la tragedia es que practica fervientemente el diletantismo revolucionario. Uno se pregunta, ¿por qué un guardia nacional que debería estar resguardando fronteras, cuya especialidad es temas como aduanas y alcabalas, tiene que dirigir una megacorporación que debería estar al frente de un ingeniero con 2 maestrías y varios doctorados? ¿Por qué el régimen insiste en cometer el mismo error de privilegiar la falsa lealtad por encima del talento? ¿Por qué somete a los venezolanos a la miseria de los servicios públicos de los peores del mundo simplemente porque no atinan a colocar o no tienen o no pueden colocar a gente con talento y capacidad al frente de procesos complejos? Eso es precisamente la esencia del socialismo como modelo mental, porque también lo estamos viendo esa tendencia en algunas oposiciones que ponen de voceros a gente que no tiene calificación suficiente para hablar de lo que supuestamente hablan. ¿Cuándo vamos a salir de esta? Es la pregunta que se hacen los venezolanos. Bueno, es verdad, Víctor, ese círculo vicioso, la gente lo puede confirmar, lo que acabas de decir. Si van a Poderopedia, ¿sabes? Esto que se creó un poco para el quién es quién, pues, ¿no? Para reflejar eso, el quién es quién en la política del país, en poderopedia.org. Yo metí el nombre de este señor, este coronel, que también, como tú me pregunto qué hace él allí. Él fue director en Conatel antes, ¿no? Y su gran logro fue el sacar de la grilla a los 2 canales colombianos que entrevistaron a la fiscal Luis Ortega Díaz, ¿no? Si vamos más atrás, la respuesta a tu pregunta sería que este señor fue decán de Maduro, en los tiempos cuando Maduro estaba en la Cancillería, ¿no? Entonces, y aparte de eso, según Poderopedia, el señor está en la lista de los sancionados por el Tesoro de Estados Unidos. Entonces, ¿qué te puedo responder? ¿No? Sí, bueno, ese es el hombre que ahora tiene el poder y la responsabilidad de mejorar las comunicaciones, internet, telefonía, servicios postales de todo el país. Sí, ¿qué podemos esperar pues de estos nombramientos que ya sabemos qué tipo de personas son, que no tienen ni idea de qué es lo que están haciendo? Y lo mismo pasa, bueno, con todos los servicios en el país. Y es una cosa de verdad bastante contradictoria cuando aquí se aprobó una ley de telecomunicaciones que fue vanguardia en la región, pues, que ahora estemos en esta situación. Pero allí, digamos, yo creo que también hay que hacer una revisión. Cuando se hizo esa ley de telecomunicaciones, se apostó poco a la libertad y se apostó muy poco al mercado. Se apostó a un Estado regulador, pero, digamos, ogrofilantrópico, que se suponía incapaz de ir contra el sentido común. Cada vez que nosotros apostamos a ese ogro filantrópico, que supuestamente es el techado de todo sentido común, nos equivocamos. O sea, como decía un mal pensador por allí, corrieron hacia las cadenas creyendo que iban en busca de la libertad. Yo pongo en este momento en entredicho la necesidad de un organismo regulador de telecomunicaciones con tantas potestades. Lo pongo en entredicho. Pongo en entredicho que haya alguien que deba entrometerse en las tarifas de las empresas que prestan servicios públicos. De eso hay que volver a hablar, porque nosotros
construimos también falsos mitos, falsos dorados sobre hechos insólitos que se hicieron y que quedaron muy mal. O sea, las telecomunicaciones cayeron en las fauces de Conatel gracias a esa ley de telecomunicaciones. Sí, ¿Es exactamente, exactamente. Bueno, Iván, ¿tú crees que este problema se podrá resolver y la gente pueda otra vez poder comunicarse y trabajar, pues, en armonía para poder transmitir todo lo que tiene que hacer, o seguiremos con este problema de falla por muchísimo tiempo más hasta que el socialismo se acabe? Mira, tú acabas de dar la respuesta, Rocío. Es que tenemos prácticamente un año analizando esto y fíjate que lo que va empeorando, ¿no? Cuando el servicio de banda ancha en TV funciona, la gente navega a 1.6 megabits por segundo. Según los organismos internacionales, eso es prácticamente una violación a los derechos humanos. O sea, es una infravelocidad. Estás navegando. Hay uno de los usuarios que nos escribió por Twitter que decía que hizo una medición en Santa Rosa de Lima y que el apartamento donde midió iba a 99 Mbps. O sea, eso quiere decir que es una velocidad casi tan lenta como la del discado telefónico hace 15, 16 años. La del ruidito, Entonces, la del ruidito. Ajá. Exacto. Entonces, estamos parados allí. Estamos, y de paso tenemos el grueso de la telefonía móvil y el grueso de la telefonía local y de la banda ancha en manos de este operador estatal, este gran elefante blanco que cada vez está más deteriorado. La empresa privada no ha podido, digamos, a subir su participación en el mercado por razones que sabemos, saboteos, tarifas, etcétera. Pero entonces estamos todos atrapados en ese servicio que no se vislumbra que mejore, como el resto de los servicios públicos que indicaba Víctor Maldonado. Pues, o sea, veamos el agua, la electricidad, un tercio del país sigue oscuras. Todo lo que es el socialismo. Bueno, ya tenemos que ir al corte. Gracias, Iván, por estos detalles sobre el tema que hemos sufrido con la caída del AVA, y regresamos de nuevo en Aquí se habla libertad. Vamos al corte con nuestra invitada. Salud. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTherap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. En el restaurante El Carretón puedes saborear y disfrutar las exquisitas parrillas El Carretón de lomito, punta trasera y la especial. Acompáñalas con frescas ensaladas, yuca, hallaquitas o cachapa de hoja. Date el gusto, ya que también ofrecen los mejores cortes en carne de primera calidad. Refréscate en El Carretón, en la avenida Teresa de la Parra, urbanización Santa Mónica. Restaurante El Carretón, sazón y tradición. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Y continuamos en Aquí se habla libertad, y hoy tenemos como invitada a la socióloga doctorada en sociología de la Sorbona, a la profesora Isabel Pereira, Víctor, porque ella se ha concentrado en estos últimos meses, y como siempre lo ha hecho, pues a investigar, a reflexionar, a plasmar sus ideas bueno, ella quiere hacer otro libro. La doctora Isabel Pereira es autora de 2 libros muy importantes para debatir lo que pasa en nuestro país. Uno es La quiebra moral de un país, y el otro, País de Propietarios, que publicado por Se Dice Libertad. Y ahora, bueno, está en ese proceso reflexivo, investigando, haciendo trabajo de campo, reflexionando sobre
estas ideas que queremos que comparta con nosotros hoy, Víctor, y con nuestra audiencia, sobre esa mirada que ella le está dando al país como sociólogo, pues porque los sociólogos son los que se meten de lleno en lo que está pasando en la sociedad, en los diferentes ámbitos, y queríamos que ella empiece pues a compartir con nosotros esa visión que ella tiene en estos momentos y a partir de lo que está trabajando en sus investigaciones. Bienvenida, doctora Isabel Pereira, a Aquí se habla libertad. Gracias, Rocío, por la invitación. Bueno, yo creo que es un instante muy importante, muy privilegiado, porque yo creo que estamos en el momento en que las ideas tienen que abrirse paso. O sea, no se trata solamente de que vivamos día a día viendo los acontecimientos, los hechos que ocurren uno tras de otro, sino que tratemos de encontrar la hilazón que existe por debajo de ellos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué determinados personajes toman ciertas actitudes? ¿Por qué ciertos sectores de la sociedad actúan de una manera incluso que nosotros esperaríamos lo contrario? Entonces, eso yo diría que tiene mucha razón Rafaela Raiz Lucas cuando él dice, si no conocemos el pasado, se nos dificulta mucho entender el presente. Y yo diría no solamente entender el presente, sino ver el futuro con claridad. Entonces, ¿en qué han consistido todos estos años de trabajo que yo he tenido aquí con el apoyo de CEDICE, que me ha permitido a mí ahondar, investigar, analizar los problemas? Yo llego a una conclusión. La primera cosa que me gustaría decir es que yo creo que tenemos una oportunidad de oro. La oportunidad de oro, ¿cuál es? A pesar de que estemos golpeados con magulladuras, que no hay árnica que nos pueda curar. Sin embargo, yo creo que la oportunidad es de oro porque nosotros estamos como con el esqueleto de una utopía que ha hecho un daño profundísimo en América Latina. Entonces esos huesos los tenemos en la mano. Tenemos un cadáver moribundo en sus estertores, en su agonía final. Y nosotros tenemos que entender eso. Porque lo que estamos viviendo en este momento es, yo diría que la culminación de un proceso sociohistórico que empezó hace más de 70 años. Desde el mismo instante que decidimos como país que todas las fuerzas, la organización del país, la gestión del país iba a descansar en manos de un Estado y que ese Estado era, a partir de ahí, desde donde se iban a configurar las relaciones entre el Estado con las personas, con los individuos, con los ciudadanos. Entonces, esta relación privilegiada que ha, digamos, presidido la construcción de Venezuela en los últimos 70 años, digo yo, es la que estamos nosotros asistiendo hoy como a sus momentos finales. Entonces, ¿qué fue lo que se pensó en el inicio de lo que sería el fin de las dictaduras militares, el fin del gobierno de Pérez Jiménez, y de todo aquello que vivimos, el caudillismo anterior, el militarismo que vivimos durante, digamos, los primeros años del siglo XX, donde realmente se unificó el Estado, pero a la vez comenzó a emerger ese monstruo poderosísimo que luego iba a convertirse en el Estado venezolano. Entonces, la decisión que se tomó en el momento en que iniciamos la democracia era que todo el proceso económico, social y político sería presidido por el Estado y que desde el Estado se reorganizaría y se ejecutaría lo que podíamos llamar una especie de contrato social entre los ciudadanos y el Estado. Yo digo que ahí está el mal original. Un poco lo que planteaba Vallenilla Lanza en su libro Cesarismo Democrático. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Cuando tú dices que en toda la construcción económica de Venezuela, que podía haber comenzado en la década de los 60, los particulares no iban a tener ninguna participación porque veníamos de unos periodos donde había un ejercicio muy anormal, donde los que presidían los gobiernos le daban las preferencias a sus amigos, a sus claques, a sus familiares, etcétera. Todo lo que vivimos durante el gomecismo y que luego fue imposible borrar porque aunque Pérez Jiménez inició un periodo
de construcciones masivas, pero siempre presidido por ese manejo discrecional de los recursos que tenía el Estado. Cuando iniciamos el periodo democrático, con estos antecedentes y quizás con algunos antecedentes históricos, como era el Tratado del New Deal que había en los Estados Unidos, donde se intentaba fortalecer la economía con un estímulo desde el Estado de la demanda agregada. Entonces, con todo ese marco, se decide que en Venezuela el desarrollo de Venezuela iba a ser presidido por el Estado venezolano y se le otorga todas las condiciones. Este Estado del cual estamos hablando, que en un principio quizás pudo haber sido muy débil, fue creciendo y fortaleciendo con la democratización, con la modernización. Ese Estado fue creciendo y se convirtió, yo diría que en el animal más poderoso que existe en Venezuela. Ese es el Estado que tenemos hoy. ¿Estás, Víctor? ¿Estás ahí? Ese es el Estado que nos permite entender por qué el ABA se cayó. Ajá. Porque no hay comida, porque hay una crisis de inseguridad. O sea, porque era entregarle todo lo que debía ser la creación de la vida por los individuos responsables, por los ciudadanos, a una entidad. Y una entidad que podía ser tomada desde arriba, cuyo poder podía ser tomado desde arriba. Bueno, entonces todo esto conspira para que en Venezuela hoy lleguemos a lo que yo diría a la crisis agónica final de una utopía, que fue creer que el Estado venezolano, como en ninguna parte del mundo ha ocurrido, podía construir una sociedad democrática, libre, con ciudadanos participando, o sea, en un clima de libertad. Y resulta que es todo lo contrario. Que en estos últimos 20 años lo que vimos fue o sea, cómo se torció la ilusión que tuvieron esos demócratas venezolanos que presidieron la democracia, porque hay que reconocer que eran unos demócratas, Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Rafael Caldera, esos eran unos hombres que querían el bien de Venezuela. Pero desgraciadamente se emprende un camino lleno de piedras, de rocas, de barrancos, de peligro, que es ir fortaleciendo al Estado. Entonces, hoy, ¿qué tenemos? Que cuando asume Chávez el poder y se da cuenta del poder inmenso que tiene el Estado en Venezuela, toma una decisión fatal para Venezuela, que es dar el salto hacia lo que él llama el socialismo del siglo XXI, que es entonces reconcentrar todo el poder en ese Estado y dejar afuera, completamente afuera, a los ciudadanos y a los individuos. Isabel, vamos a parar aquí porque vamos al corte de las noticias y al regresar, Víctor, te dejo para que le hagas al regresar la pregunta a Isabel y nos comentes pues y elabores un poquito más sobre esto que estás planteando. Vamos al corte de las noticias y ya regresamos en Aquí se habla libertad. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Nelson Mandela, el valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Informe RCR presenta titulares. El diputado Richard Blanco, que en un principio se encontraba refugiado en la Embajada de Argentina, anunció hoy que se encuentra en territorio colombiano. Un estudio de la encuestadora Datincorp revela que el 79% de los venezolanos considera pésima la gestión de Maduro. Achilles Hopkins, presidente de FEDEAGRO, destacó que espera que la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, vea de cerca la dura realidad que están viviendo los venezolanos en materia alimentaria. Pudiese percibir no solamente la escasez de alimentos que hay en el país, porque la realidad de marzo a la realidad de junio es distinta. ¿Por qué?
En aquel momento usted probablemente iba al anaquel, era muy poco lo que conseguía. Hoy es probable que vea algo más, pero no porque tengamos más producción, sino porque el poder adquisitivo del venezolano ha tenido una drástica caída y ahora no hay quien compre los alimentos. Usted puede ir y a lo mejor consigue harina, a lo mejor consigue arroz, a lo mejor consigue azúcar. El tema es que quién puede pagar esos alimentos. La producción nacional de alimentos está de capa caída. Nosotros tenemos ya 15 años de caída sostenida de la producción y vimos que en el año 2018 probablemente con lo que se produjo abastecimos 20% del consumo. Ya en este año 2019 con toda seguridad es menor. Con importaciones se llegó a completar un 40% de abastecimiento, sumando importaciones en la producción nacional en atención a los requerimientos de la población, pero en este año 2019 eso también está cayendo. La situación del abastecimiento alimentario, la situación del acceso a los alimentos por parte de los venezolanos. En internacionales, en España, fiscal anuncia firmeza contra las autoridades que infrinjan la ley en Cataluña. Y en los deportes, en el fútbol profesional venezolano, Martín Carrillo asumirá las riendas de Trujillanos. 11:33 minutos, continúen con Aquí se habla libertad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y continuamos en Aquí se habla libertad con nuestra invitada, la doctora Isabel Pereira, socióloga. La doctora Isabel Pereira además es miembro del comité académico de Se Dice Libertad y colabora con el Observatorio de Derechos de Propiedad, donde ha hecho importantes investigaciones, igual que la que está trabajando ahora, y estaba elaborando sobre este trabajo tan interesante de la vida del ser humano en Venezuela, que nunca ha sido libre, ¿no? Parece que nunca. Víctor, ¿estás ahí? Que no te escucho. Estoy aquí esperando que me des la oportunidad de hacer las preguntas y la reflexión. Aquí tienes la oportunidad. Es que a veces siento como si se cayera, porque suena un... No sientas. Dale. Yo estoy aquí. Ahí, Presiente mejor. Tienes dale. la intuición totalmente mala. Debe ser la lluvia. Bueno, ahí Mira, está. Isabel se está poniendo los audífonos. Ajá. Adelante. Que hay, digamos, hay una recalcitrancia terrible, porque efectivamente lo que dice Isabel Pereira es cierto. Aquí el Estado ha dado todo menos el querer compartir con nadie la fuente importante de los recursos. De hecho, es genial la frase que de Isabel Pereira de decir, bueno, a los pobres empresarios venezolanos, empresarios privados, les corresponde siempre el pellejo. Entonces el gobierno se reserva la riqueza del suelo, del subsuelo, del inframundo, del espacio, de las áreas marinas y submarinas. ¿Qué queda para el sector empresarial? El pellejo. Y por supuesto, eso, digamos, ha degenerado en un Estado que se voltea y aplasta al venezolano, lo coloca en condición de servidumbre, lo hace morir de hambre, etcétera. Ya eso lo sabemos. Ahora, lo preocupante es que uno no aprecia un aprendizaje social como para que haya un mínimo consenso hacia el futuro que indique que el Estado venezolano se va a desprender del uso monopólico, de la explotación monopólica de los recursos. Y eso es más preocupante, porque entonces la traza, eso que llamamos el Estado venezolano como actor social, es una construcción social muy arraigada, muy sentida por los venezolanos. Entonces aquí uno no tiene cómo discutir con nadie. Bueno, el papel del Banco Central, el eufemismo ese de que PDVSA va a generar oferta privada, pero se va a reservar, es un eufemismo, porque al final el dedo que decide el cuánto, el cómo y el qué,
que además lo distribuye entre sus amigotes, porque el clientelismo forma parte de esta tragedia del rentismo que denuncia Isabel Pereira. Ese dedo no ha dejado de señalar relaciones clientelares, particularistas y mafiosas, ni en el flanco del chavismo y del socialismo del siglo XXI vigente, pero uno tampoco aprecia, no es una renuncia formal a hacer así en el flanco de algunas oposiciones. Entonces, hacia el futuro tenemos el mismo problema. Bueno, Víctor, yo quisiera opinar al respecto, porque yo en estos momentos no creo tanto que el aprendizaje, incluso político, que hemos tenido en los últimos 20 años haya sido en vano. Yo a cualquier parte que asisto, a las reuniones, a cuando vamos a exposiciones, cuando nos reunimos con los diferentes grupos sociales, con los sindicalistas. Entonces, ¿qué es lo que estamos oyendo nosotros de parte de ellos? Yo incluso pongo el ejemplo de la Intersindical de Guayana, con la cual estuvimos trabajando muchísimo tiempo tratando de convencerlos de que era un error que ellos promovieran la estatización de sus empresas, tanto de Sidor como incluso de todas las empresas productoras de aluminio. Y eso era una tarea casi imposible, porque la gente, los trabajadores y sus dirigentes sindicales tenían toda la esperanza puesta en que el Estado los iba a redimir, que las cosas de que ellos se quejaban se iban a resolver, de que iban a ser oídos, etcétera. Hoy la Intersindical de Guayana, cuando le habla públicamente, tiene un discurso completamente opuesto al que tenía en los momentos duros del chavismo. Entonces, ¿qué están diciendo ellos? Nosotros hemos aprendido y hemos comprendido que el Estado no puede asumir la dirección de estas empresas, que nosotros tenemos que contar con los empresarios, con los emprendedores, con el capital privado, que la única manera en que estas empresas básicas puedan tener alguna manera de salvarse es que llamemos a la sociedad, a los individuos y a los emprendedores. Eso lo están diciendo los sindicatos. Pero tú vas y te reúnes con las enfermeras y te das cuenta que ellas también están en una denuncia total y a fondo contra lo que significó la destrucción de un servicio público, que es el servicio de salud. Y ellos saben que el Estado ha sido totalmente ineficiente porque su objetivo no era sanar, que la gente estuviera sana. O sea que nunca los objetivos de este Estado, que hoy vemos agonizante, porque sí está agonizando y tenemos que entenderlo y comprenderlo para poder luchar contra un animal herido en el suelo. El Estado ahorita venezolano es un animal que está herido, agonizando, pero si no lo vemos así, sino que creemos que tiene una super fuerza, él puede tomarse sus vitaminas y renacer. Entonces, ¿qué nos toca? Entender que estamos cerrando, afortunadamente, un proceso sociohistórico que nos está costando sangre, sudor y lágrimas, que estamos sufriendo como unos perros, que los niños se nos están muriendo, que no tenemos medios de comunicación que nos permitan a nosotros saber qué está pasando dentro de nuestro país. O sea, todas las cosas malas, que no hay comida. O sea, que estamos viviendo muchos de lo que nos mandan los hijos nuestros que se fueron y están trabajando en condiciones muchos deplorables afuera y nos están enviando unas remesas. O sea, que estamos en una situación de crisis total. Pero es que la crisis no es crisis material de los servicios. Yo diría que la principal crisis que hay es de las creencias que hemos tenido nosotros siempre. Que hemos confiado en el Estado. Rico. Hemos confiado en el Estado, nos hemos entregado y hemos dejado que nos gobierne y nos administre. ¿Por qué? Porque eso fue así crecimos, esa era nuestra cultura. El Estado te va a dar vivienda, la misión vivienda te va a dar tu vivienda, no te preocupes, algún día, no llega nunca, pero seguimos confiando en eso. Ah, no, pero es que te van a dar un crédito y un préstamo. No, pero vas a ir a un hospital público y te van a curar. Entonces todas esas cosas hoy están en el suelo, están caídas. Entonces yo creo que la enseñanza que tenemos que derivar de eso es que tenemos que ir a otra cosa totalmente distinta. Es la gran oportunidad. Es la gran oportunidad de concientizar a la gente, pero yo entiendo a veces, Isabel, y también porque palpo nuestra realidad, que esto todavía no está claro. Pues la gente todavía, eso que tú dices, que quiere depender de que le den su bolsa o de que le den la comida o que le den el servicio y que o sea, hay una gran parte de la sociedad que sí está aprendiendo, pero hay otra que no. Rocío, bueno, yo creo que la prueba del ácido está en lo que hemos visto varias veces.
la gente, digamos, dice, esto tiene que cambiar. Entonces dice, ok, está bien, vamos a pagar la gasolina. No, vamos a aumentar vamos a liberar las tarifas del internet y del uso de megas. No, o sea, digamos, todavía hay mucha predisposición a depender de un Estado que ofrece irresponsablemente subsidiarlo todo y que opera una especie como instancia salvífica cada vez que se colocan las reglas como son. Aquí, yo estoy ahorita en Montevideo atendiendo algunas cosas. Bueno, aquí la nafta, o sea, la gasolina se paga el litro por encima del dólar. Ahora, esta es una sociedad que funciona. Y el insólito, los venezolanos que han llegado aquí, unos 40,000, pagan esa gasolina y viven. Y esta mañana me decía un venezolano que manejaba un Uber, bueno, y a mí me ha ido muy bien, decía él. Entonces, claro, volvemos a Venezuela y en Venezuela existe la perversión del sistema de mercado, porque yo creo que parte del daño del rentismo es precisamente el envilecer el interlocutor natural de un sistema de mercado que es el empresario. Se habla mal del empresario, se esconde el empresario en esas palabras así tipo emprendedor, etcétera, etcétera, que parecería ser una versión algo así como que más noble del empresario, del comerciante, que es lo que tenemos. Y bueno, yo creo que eso no se ha resuelto. Víctor, una pequeña inflexión. A pesar de que efectivamente, ya un minutico, a pesar de que definitivamente lo que dice Isabel es verdad. Tú tomas contacto con la realidad y ves la ruina de Guayana y solo los muy irresponsables defienden ese modelo estatista ruinoso que ha pagado las empresas de Guayana, las ha apagado. Bueno, una pequeña inflexión. Yo creo que las personas que estamos en contacto permanente en Venezuela con los diferentes sectores sociales, estamos respirando de una manera muy distinta. Y yo creo que, o sea, preguntémonos nosotros, ¿qué es lo que tenemos que resaltar? Que todavía hay restos, que están esparcidas los restos por ahí del estatismo que teníamos, lo que yo he llamado la ética rentista. La ética rentista era una abdicación de mis poderes personales, de yo como individuo no valgo nada, yo tengo que esperarlo todo que me venga de afuera, yo no soy culpable de nada. Yo creo que hay un llamado responsable a qué mensaje es el que tenemos que resaltar. Decir que eso está vivo no es verdad. Mira, yo he asistido a infinidad de zonas agrícolas donde los campesinos conspiraron para que el Estado tomara la finca. Hoy esa gente está llamando a sus antiguos empresarios y patronos, por favor venga para que rescate esto porque lo destruyeron. O sea, los sindicalistas que en este momento, ¿cuáles son las actitudes que tienen? Contrarias a la estatización en todas partes. Entonces yo diría que nosotros responsablemente tenemos que cambiar también el discurso. En lugar de decir, no, pero es que los venezolanos lo que quieren es que le den todo, que son unos... No. Hay una inmensa resurrección de la conciencia y el espíritu de los venezolanos que saben que no es en el Estado y mucho menos en el socialismo donde tienen que depositar sus esperanzas, y eso lo estamos viviendo hoy, pero si nosotros no lo reconocemos, y por eso es la llamada a entender que este es el fin de un proceso sociohistórico si nosotros lo decidimos. Si nosotros lo decidimos, nosotros podemos cambiar a Venezuela de blanco a negro, de negro a blanco, y podemos lograr que esta sociedad comience a transitar caminos de libertad, pero tenemos que nosotros ese oxígeno hacerlo circular. Yo no voy aquí a estar repitiendo de que los venezolanos siguen creyendo en el papá Estado, cuando yo sé que en Guayana la gente está furiosa contra los gobiernos que han tenido. No solamente en Guayana, en otros sitios también. Y la alianza que se está ido creando por los derechos de propiedad con la gente. Falsa realidad con otra falsa realidad. Yo creo que en una institución tan seria como se dice, hay que colocar las cosas en contraste. Efectivamente, podemos ser militantes del optimismo, pero no ser militantes de la fantasía. Bueno, es que esto no es fantasía. Mira, vamos a ir al corte y regresar. Víctor. Una opinión con otra, pero en la inducción hace tiempo se superó en términos de metodología científica. Pero bueno, vamos al corte y ya regresamos para nuestros minutos finales. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad.
con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Caesport es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. Caesport realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caesport.net, correo info@caesport.net, teléfono 0241-775-5575. Caesport, déjalo todo en nuestras manos. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la Pastelería del Corso y la Pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Y continuamos en Aquí se habla libertad ya para esta conversación en nuestros minutos finales con la doctora Isabel Pereira, quien está abordando el tema de cómo esa mirada desde el punto de vista sociológico a lo que está sucediendo en el país y la oportunidad que tiene Venezuela para salir de ello, dada pues el trabajo que ella está realizando y las conversaciones que tiene con diferentes grupos sociales, de cómo están entendiendo que si no hay libertad es muy difícil salir adelante, ¿no, Isabel? Yo creo que ese ha sido el gran aprendizaje y no tenemos que minimizarlo, porque es lo nuevo que está ocurriendo, es lo distinto que está ocurriendo. Lo distinto que está ocurriendo es que un grupo de sindicalistas digan que no quieren la participación del Estado en su empresa. Lo nuevo que está ocurriendo es que un grupo de productores agrícolas dicen que quieren que el Estado se retire de la finca que fue ocupada por el Estado. Eso es lo distinto y lo nuevo. Y yo creo que responsablemente, no es ninguna utopía loca de que se nos ocurre sin haber visto lo que pasa en la realidad, sino que eso es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Yo creo que es apoyar en ese proceso de comprensión de las nuevas fuerzas que están existiendo en la realidad, de la caída, o sea, de la muerte de la utopía. Porque aquí, o sea, una encuesta de esas que proliferan por ahí, la hicieran en este momento y le preguntaran a cualquier persona en Venezuela, en cualquier sitio de Venezuela, ¿qué prefiere? Si que el Estado tome su empresa, su organización, su propiedad, o ser autónomo, independiente, trabajar responsablemente para crear su futuro. Yo creo que ahí las conclusiones y los resultados serían abrumadores. Entonces, ¿qué es lo responsable de nuestra parte? Seguir privilegiando los rescoldos de lo negativo que hemos tenido en el pasado o tratar de dirigirnos a esa parte que está resurgiendo, que es la redención, o sea, es el camino de la redención. Cuando el individuo se dé cuenta de que es su responsabilidad definir su futuro, de que él tiene que defender su propiedad, que el derecho de propiedad le es propio inherente a su vida y a su libertad. Uh-huh. Entonces yo creo que nos corresponde a nosotros, los que estamos trabajando, los que estamos investigando, los que nos estamos enfrentando a una realidad que nos tiene realmente sorprendidos. Ha sido duro y amargo el camino, porque ha sido perder, o sea, la gente ha perdido su futuro, sus propiedades, lo que pensaba, su familia, 5 millones de venezolanos están afuera, pero a la vez
uno siente que este país puede renacer totalmente porque ha tenido una oportunidad que no han tenido, quizás no tuvieron en Cuba los cubanos, una oportunidad como la que tenemos nosotros, de que la gente comience a expresar que está totalmente en contra de que el Estado siga dominando o sea, sujeto a las decisiones de su vida que está en manos de un ente extraño que no lo toma en cuenta como persona, para el cual no existe. O sea, donde su cultura está dominada por la posibilidad de que alguien se voltee y le dé algo. Entonces, a un individuo que sabe que todo depende de su esfuerzo, de que avancen educándose, en crear capacidades, en ejercer su libertad, en que las leyes lo respeten. Entonces, yo creo que estamos frente a un país que está emergiendo desde el fondo, porque eso está ocurriendo en los sectores populares. Es posible que en los sectores de la clase media venezolana muchas ideas estaban claras acerca de lo nefasto que era avanzar hacia la estatización y el socialismo, etcétera, pero esos eran grupos minoritarios. ¿Qué está ocurriendo hoy? Que la amarga experiencia vivida durante estos últimos 20 años le ha demostrado claramente a la gente que si en su empresa, un trabajador, el Estado entra, esa empresa se acaba. Que si es una producción agrícola, que si el Estado lo toma, se acaba la producción agrícola. Que si es un hospital y el Estado se mete y lo remete, se acaba la prestación del servicio. O sea, donde ve cómo se va destruyendo eso, como las piezas de un mecano, de un rompecabezas, cómo lo van destruyendo todo. Entonces, esa es, digamos, la posibilidad que tenemos de que entre el oxígeno en Venezuela. Y yo creo que responsablemente, yo no creo que yo esté diciendo cosas traídas por los cabellos, lo derivo de mi experiencia práctica con los distintos grupos. Entonces, en los sectores populares, que eran las víctimas de la ética rentista, o sea, de esa ética que te lleva a ti a abandonarte a ti mismo. Tú no existías como persona. Tú estás ahí y yo te voy a dar lo que yo quiero darte. A que Claro, un individuo que piense que él es responsable. Puede ser cierto, pero el tema es el siguiente: el Estado no solo entra expropiando, que lo hace y lo hace pésimo. El Estado entra a través de esa imagen del Robin Hood proteccionista. Por ejemplo, los sectores automotrices venezolanos no quieren que entre carros usados o importados, porque prefieren que la gente no tenga carro. Los sectores agroindustriales están pidiendo ya protección para que pueda, o sea, el discurso es: Estado, cuento contigo, para que siga siendo factor fundamental, definidor fundamental, asignador fundamental de privilegios, y eso, lamentablemente, no ha desaparecido. Y contra eso, por supuesto, hay que seguir combatiendo responsablemente. Y para combatirlo responsablemente hay que explicitarlo, exponerlo para modelar: mira, esto no funciona, porque el Estado se mete también así, de forma sinuosa, terrible, y por supuesto transforma oportunidades maravillosas que tenemos en nuevos riesgos de pobreza, empobrecimiento y limitación. Entonces hay que seguir construyendo el consenso, entendiendo que la realidad es todavía hay que hacer mucho por ella. Bueno, precisamente en eso estamos, porque no hay que ser necrofílico. Realmente aquí hay un problema. El liderazgo tiene en sus manos la posibilidad de tomar el rumbo para la reconstrucción de Venezuela. Eso está en manos del liderazgo, porque lo que nunca había pasado en Venezuela es que por debajo los trabajadores, los sindicalistas, las enfermeras, los maestros, los médicos, los estudiantes, todo el mundo ya comienza a ver que del otro lado hay otro mundo. Entonces yo lo que diría es: aquí hay una tarea donde los liderazgos tienen en su mano la responsabilidad de definir esa nueva sociedad que queremos. Yo ahí he planteado 3 cosas que me parecen muy importantes. Yo digo, nosotros tenemos que asumir que el Estado que nos aplastó, podemos desarmarlo. O sea, podemos utilizar todos nuestros mecanismos para en el futuro inmediato desarmar ese Estado y crear un Estado distinto. Nosotros tenemos que acabar el hiperpresidencialismo que se ha convertido en una tiranía, donde los presidentes en un programa de televisión asignan recursos y quitan recursos y condenan gente a prisión y eso tenemos que cambiarlo por un gobierno distinto, donde haya representación ciudadana. Y el último punto, que es un trabajo profundo en una nueva narrativa, donde sea el individuo responsable, el actor
donde el Estado esté al servicio del ciudadano y donde nosotros podamos definir cuáles son los límites de nuestra autonomía. Por eso es que yo no me concentro en el discurso negativo de decir lo malo, sino yo decir realmente cuál es la oportunidad que tenemos enfrente, que la veamos con claridad para que la aprovechemos. Muchísimas gracias, Isabel Pereira, por este finales tan interesante, y ya culminamos nuestro programa. Víctor, allí me están haciendo señas. Chao, Rocío. Chao, Víctor, gracias a todos. Buen viaje. Gracias, igualmente. Gracias a todos los que nuestra audiencia de Aquí se habla libertad, la doctora Isabel Pereira. Continuaremos invitándola para ver sus avances con esta investigación tan interesante. Y como siempre, agradecemos en la Dirección General de la Estación a Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Sarcaya. Hoy en la producción nos acompañó Juliet Córdoba, en los controles César Arteaga, y con ustedes Rocío Guijarro y Víctor Maldonado, y nos comunicamos y nos conectamos y nos vemos aquí en RCR 750, la radio que se ve, el próximo miércoles. Hasta luego. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado, solo por RCR 750 AM y RCR.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM.